Estamos en el podcast En Armonía con Heikki y Evangelina Tácala. Es un gran placer estar aquí con ustedes. Estamos desde Finlandia saludándoles y donde quiera que se encuentren, Cristo les ama y es una bendición poder compartir un tema muy importante. Es que cuando estamos tanto aquí en el país, en Finlandia, como cuando viajamos de misión a México, por ejemplo, pues la gente nos pregunta muchas veces sobre la sanidad, porque pues una de las áreas en las que el Señor nos usa es en la sanidad de los enfermos. Hemos visto, escuchado testimonios, tanto aquí en Finlandia como allá en México, de personas sanadas, cuando por la misericordia de Dios, ¿verdad? Podemos orar por ellos y el Señor, ¿verdad? Más bien no por la misericordia, sino por la misión que tenemos, ¿verdad? Que dice el Señor, ir y sanar a los enfermos. Pues bueno, a través de eso y por la misericordia que Él tuvo hace 2000 años en la cruz, podemos declarar y podemos predicar que Cristo sana, que Cristo salva. Y es gran bendición ver a la gente sana, escuchar los testimonios. Y también pues nos preguntan muchísimo que si podemos seguir dando más enseñanza sobre la sanidad. Y uno de los temas que es muy importante es los obstáculos que puede haber para recibir tu sanidad, porque el Señor Jesús hace 2000 años ya nos sanó. La Biblia dice en Isaías 53, 3 al 5, lo puedes leer, pero en uno de los versículos ahí en esto dice que por las llagas de Jesús dice que nosotros hemos ya sido sanos. Dice que a través de sus llagas nosotros ya hemos recibido esa sanidad hace 2000 años. Por lo tanto, si ya la recibimos tú y yo, tendríamos que estar sanos, ¿no? Si ya la recibimos, como en el área de la salvación, la palabra sanidad y salvación es la misma en griego, que es sozo, salvación y sanidad, es la misma palabra. Por lo tanto, cuando estamos refiriéndonos a la sanidad, hablando de que la voluntad de Dios, dice la palabra de Dios, dice que todos sean salvos, que todos vengan al conocimiento de la verdad, ¿verdad? Y que dice que la verdad nos hará libres y que todos, la voluntad de Dios es que todos sean salvos. Entonces, salvos, y le ponemos ahí la palabra misma que en griego se usa, que es sozo, que es sanidad, que la voluntad de Dios es que todos sean sanos, pero ¿por qué no todos son sanos? Por ejemplo, cuando se ora por los enfermos o simple y sencillamente tú mismo estás orando y dices, ¿sabes qué? Pues oré por alguien y no sanó. Nos preguntan, y es algo que mi esposo estaba enseñando en otro podcast en finlandés que hicimos sobre el tema, y hoy quisiéramos compartir un poco más, no hay mucho tiempo, queremos hacerlo corto para que se puedan concentrar, pero pues qué bueno que están en este canal, qué bueno que si ya te registraste, ¿verdad? Pues dale like o pasa el link para que la gente pueda recibir estas enseñanzas, es muy importante. Entonces, sobre la sanidad divina, que uno de los obstáculos, ¿verdad? Pues es lo que es la falta de fe. Pero, ¿qué nos dice la palabra de Dios sobre la fe, la falta de fe? ¿Nos podrías explicar? Sí, claramente la falta de fe es obstáculo para la gente sanar. Cuando oremos por él, por ejemplo, alguien quiere ser sanado, entonces si no cree que Dios, de su corazón que Dios va a sanarle, no pasa nada. Okay. Entonces, porque es muy bíblica. Jesús muchas veces preguntó de las personas quien vino a pedir oración por sanidad, que ¿crees que te puedo sanar? Y cuando dijeron sí, Jesús los dijo que va a pasar por tu fe. Amén. Así es, a través de nuestra fe, ¿verdad? Va a obrar lo que la palabra de Dios dice, que la sanidad está en Cristo Jesús y que es, como dice la palabra también, el pan de los hijos, ¿verdad? Es nuestro pan, o sea, es algo que Jesús ganó en la cruz por nosotros. Entonces, pues no hay otra cosa que el Señor pueda hacer porque Él ya lo hizo hace 2000 años, lo dio todo, dio su vida
murió en la cruz para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna, pero dice que ahí cargó nuestras enfermedades y nuestras dolencias, y que por sus llagas ya fuimos sanos. Entonces, cuando no se ve esa sanidad, pues uno de los obstáculos, por ejemplo, es la falta de fe, ahora, o la incredulidad. ¿En qué se puede basar eso? Porque el cristiano dice, yo sí creo, o aún aunque no sea cristiano, nacido de nuevo. La gente normal, digamos, una persona que no tiene a Cristo en su corazón, un religioso, de donde, ¿verdad? Podríamos tomar, pues, gente una fe, ¿verdad? ¿Cómo se puede decir? Básica, que dice, yo sí creo que Dios sana. Entonces, ok, y dices, bueno, entonces, ¿por qué no todos sanan? Bueno, pues porque, digamos, la Biblia también dice que la voluntad de Dios es que todos sean salvos y no todos son salvos. Pues una de las partes, ¿verdad? Una de las razones puede ser también porque no todos quieren recibir la salvación, y muchos no han oído tampoco de la salvación, por eso todavía no son salvos. Entonces, ¿cuál es nuestra parte aquí? Pues nuestra parte, ¿verdad?, es compartir la palabra de Dios, enseñar que la voluntad de Dios es que todos sean sanos a través de la muerte y resurrección de Cristo Jesús. Entonces, viendo eso, muchas veces me he fijado que la gente trae muchas enseñanzas religiosas de la religión tradicional que traíamos. Por ejemplo, yo le puedo decir a una persona, ¿sabes qué? Cristo te ama y Cristo te sana. Y dice, pues sí, pero es que no sé si yo me lo merezco, no sé si yo, no sé qué tengo que hacer para recibir la sanidad. Y pues realmente no tenemos que recibir nada, no tenemos que hacer nada porque ya todo lo recibimos, ¿verdad? Y la Biblia dice claramente que es por gracia, o sea, es gratis. Entonces, los hechos, los actos no tienen nada que ver o no ver con lo que Cristo Jesús ya hizo para que seamos sanos. Entonces, una enseñanza sana de lo que es la palabra como está escrita, quitando esos obstáculos que sería creer que tienes que hacer algo para ser sano. Realmente no tienes que por merecérnoslos, porque la verdad de merecernos todos nos mereceríamos, ¿verdad?, estar en el infierno, pero a través de Jesús pues hemos recibido gracia y por gracia somos salvos. Entonces, de la misma manera, la sanidad, recibirla por fe a través de Jesús es lo mismo, quitando eso de que si no he sido muy bueno, si no me he portado bien, si no he hecho demasiados actos de fe, pues el único acto de fe que tenemos que hacer es creer lo que está escrito, ¿verdad? ¿Qué nos puedes decir, Heikki, sobre esto? Sobre por qué algunas personas no reciben su sanidad. Por ejemplo, cuando hemos orado por personas, infinidad de gente. Pero hay muchas cosas. Muchas razones. Muchas razones, sí. A ver, si nos dices unas cuantas. Sí, por ejemplo. Otra cosa es porque la gente no cree que la voluntad de Dios es para sanar ellos. A todos. A todos. Y a ellos personalmente. Pero es muy bíblico porque Jesús sanó a todos quienes vino a pedir por sanidad. Sí. Y otra cosa es porque tiene que entender que Jesús ya cargó nuestras enfermedades. No tenemos que esperar que va a pasar en futuro, pero ya lo hizo hace 2000 años en la cruz, cuando se murió por nosotros. En la misma manera, cuando Jesús murió por nosotros, por nuestros pecados, en la misma manera murió y recibió golpes por nuestras enfermedades. Okay. Eso es muy, muy, muy bíblico. Eso es muy bueno porque acabas de tocar un punto en el que ahí nos atoramos cuando mucha gente piensa que puede ser que todavía no es el tiempo de Dios. Entonces tú dijiste que el tiempo de Dios ya fue hace 2000 años. Y cuando entendemos que ya fue, no tenemos que esperar a que pase más tiempo. Tal vez Dios me quiere mostrar algo con esta enfermedad. Eso también son falsas enseñanzas que en la Biblia nunca lo vamos a encontrar. Entonces, si nosotros empezamos a quitar esos obstáculos, vamos a poder ver que la gente va a recibir más rápido su sanidad. Vamos a ver más gente sanas cuando entiendan que ya la sanidad fue hecha hace 2000 años, que en sí cuando tú estás en Cristo Jesús, cuando eres un cristiano nacido de nuevo,
ya tú has recibido eso, la salvación y la sanidad, como les dije, es una sola palabra en griego, soso, sanidad y salvación es la misma. Entonces, al ser salvo ya por fe, pues también por fe eres ya sano. Ahora, que todavía tengamos enfermedades o que seamos atacados por enfermedades, eso pues es ¿verdad? Estamos en la tierra y mientras estemos aquí va a haber siempre ese ataques del enemigo, ¿verdad? Sin embargo, la Biblia dice que Jesús vino para que tengamos vida y vida en abundancia, no de enfermedad. Y el que vino a robar y a destruir y a matar no es Dios, es el diablo. Entonces el diablo vino a robarte tu sanidad, tu paz, tu bienestar, tu dinero, pues a través también de las enfermedades que se llevan mucho dinero, medicinas, tratamientos, o sea, Y todo mucho eso. tiempo. Y mucho tiempo, exactamente. Y pues eso lo podríamos estar usando más para servir a Sí. Dios. Y una cosa es porque no solamente por la fe de persona para quien oremos, pero Por es quien también oramos, ajá. por quien oramos, Oramos. pero es también por la persona quien está orando por esa persona, porque necesita fe de persona quien está orando por otra persona. Una fe recíproca, recíproca que está aquí, ¿verdad? Dando y recibiendo. Es algo que es la función, ¿verdad? El que está orando tiene que tener esa fe también basada en la palabra, que esta persona no esté orando. Función mutual. Ajá, función mutual. Función mutual. Que mutuamente, que la persona, tanto la que está orando como la que está recibiendo, no esté pensando, ay, a lo mejor no es el tiempo de esta persona, pero bueno, pues voy a orar por ella. A ella estamos teniendo una falta de fe o una incredulidad sobre algo que no es bíblico. Entonces eso quitárnoslos porque el tiempo de Dios ya fue hace 2000 años. Si alguien te dice que ten paciencia, hermanito, hermanita, ya viene el tiempo de Dios, dile, ¿sabes qué? Lee la Biblia porque el tiempo de Dios dice que fue hace 2000 años, yo estoy listo para hoy recibir mi sanidad. Entonces, cuando nosotros estamos teniendo una fe limpia, digamos virgen, pura, que no está envenenada, si lo podemos decir así, con las enseñanzas religiosas o con lo que traíamos de antes, ¿verdad? Que hay que hacer algo para ser sanos en el sentido de que no nos los merecemos. Pues sinceramente, o esperar que Dios te va a enseñar algo a través de estos dolores, de estos sufrimientos. Realmente la Biblia no dice en ningún lugar que Dios nos iba a enseñar a través de enfermedades. Eso no lo dice en ningún lugar. Si lo has oído en la iglesia o en algún lugar, pues quítatelo porque son enseñanzas religiosas que no tienen nada que ver con la palabra y que te pueden estar obstaculizando a recibir tu sanidad completa y es más retardándola porque estás esperando que venga a ser como algo que todavía no es y ya fue. Pero una cosa que es muy importante, tenemos que tocar ahora, Sí. Falta de perdón. Okay. Eso es obstáculo para ser sanado. Es como lo creo, es como lo entiendo, porque es bíblicamente muy importante que perdonamos uno a otro. Sí. Si tenemos falta de perdón, es obstáculo para sanidad. Sí, la Biblia dice... Porque el enemigo tiene puerta abierta en nuestro cuerpo por falta de perdón. En la Biblia dice que confesad sus ofensas unos a otros y orad unos por otros en sanidad, ¿no? Para traer y serán sanos. Sí. Entonces, confesar no es que te vayas a confesar con el sacerdote o con alguien, pero referirse a, ¿sabes qué? Yo confieso que tengo esta falta de perdón. Eso te puede traer también una sanidad completísima. ¿Cuántas veces hemos visto, aún la ciencia médica está testificando que las enfermedades pueden venir exactamente por falta de perdón, ¿verdad? Porque falta de perdón trae amargura para la persona. Y eso es, hay me acuerdo dos pasajes en la Biblia sobre esa cosa. En el libro de Jacob se dice, si alguien... En Santiago. En Santiago. Si alguien está enfermo, entonces pedir
pedir elders. En Santiago 6, Ancianos para él, 14 al orar 15. por él y oración de fe va a sanar enfermo. Y Sí. si ha hecho pecado, entonces confesa el pecado y Dios va a perdonarlo. Así es. Si alguien está viviendo en pecado, podría estar puerta abierta para enfermedades. Sí. Y cuando Jesús sanó ciego. Al ciego, sí. Al ciego. Y después cuando Jesús vio al ciego, dijo a él que no veas más si nada más peor va a pasar para ti. No peques más, así es. Entonces es verdad, nos estaba dando una advertencia de que la sanidad la recibimos por gracia y misericordia de Dios, ¿verdad? O sea, pero sin embargo, tú puedes dejar una puerta abierta para que la enfermedad regrese si sigues viviendo en pecado. Eso es una gran enseñanza para que cerramos todas las puertas, ¿verdad? Que nos pueden traer enfermedades, dolencias. Y estábamos hablando de Santiago 5. Dice en 14, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados le serán perdonados. Entonces dice igual en el 16, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Ok, sí. Entonces estamos viendo que esos obstáculos, ¿verdad? No los podemos quitar solamente llenando todo eso que es falsa enseñanza con una enseñanza pura de la Biblia, donde estamos entendiendo que la voluntad de Dios es que seas sano, que ya te sanó hace 2000 años, que no tienes que esperar. Y es verdad, sí, que a veces puedes orar por alguien o por ti mismo y no ves ese milagro, porque Jesús sanó en dos maneras, eso lo has enseñado, ¿no? Progresivamente, inmediatamente. Eso es milagro cuando una persona milagro, se sana inmediatamente. Okay. Es milagro, como cuando hemos orado. Pero, sanidad puede pasar también progresivamente. Y una persona cuando oramos por él empieza a sanar, pero tarda un poco tiempo cuando está sanado completo. Así es, uno de los milagros que nos ha permitió el Señor ver en nuestro ministerio personal. Por ejemplo, uno de los últimos en una ciudad llamada Porvo, aquí hace como 3 años. 4 ya, pasa muy rápido el tiempo. Es un señor que no sabíamos exactamente qué tenía, venía con andadera, no podía mantenerse él solo, venía con su esposa, y al momento que se hace el llamado al altar para que las personas que tengan necesidad de oración pasen, él pasó, mi esposo no sabía qué tenía, simple y sencillamente oró por él, guiado por el Espíritu Santo. Empezaste a orar en lenguas, ¿verdad? En nuevas lenguas, por él primero. En lenguas, sí. Estaba reprendiendo enfermedad que tenía. Yo tomaba autoridad sobre enfermedad que tiene. Sí. Estaba orando muy fuertemente con poder de Dios, pero oración estaba muy corto. Yo creo que solamente 1 minuto, algo así, 2 minutos. Porque es más, yo me recuerdo que ni siquiera sabías, no le preguntaste qué enfermedad tenía, nada más lo viste. No tenía ninguna idea, solamente vi que vino con andadera. Entonces, y seguro puse mis manos sobre él, y inmediatamente cuando puse mis manos sobre él, empezó a temblar muchísimo. Y yo vi que el poder de Dios vino sobre él y tocó adentro de él. Y yo sentí en mi corazón, en mi espíritu, que alguien está pasando para esta persona. Algo. Yo sentí algo. Yo sentí que ahora está sanando. Y continué orando, pero estaba muy corto, oración muy corta. Me acuerdo. Y de repente
quitó sus manos de andadera y empezó a caminar. Y después, muy rápido, empezó a correr alrededor de la iglesia. Así es, entonces la verdad pues nosotros no sabíamos, incluso mi esposo cuando lo vio que empieza a caminar y después excitadamente empieza a dar vueltas y a correr, le preguntó a su esposa, pues no sabíamos, pensamos que era normal, ¿no? Que de pronto toma la andadera y luego corre y le pregunta, hermana, ¿su esposo podía hacer esto? Y ella se queda así y dice, no. Entonces, pues ni siquiera permitió que terminara, ¿verdad?, la reunión. Yo estaba dirigiendo la alabanza y viene y me dice, ¿puedo tomar el micrófono? Necesito dar un testimonio. Y dije, bueno, pues vamos a ver qué va a decir este señor. Toma el micrófono y dice, hermanos, yo quiero agradecer a Dios porque yo estuve enfermo 14 años de esclerosis. 15 de esclerosis múltiple, que es progresiva. Yo ya no podía hacer nada, no podía jugar, cada vez iba peor. Era un hombre joven, ni siquiera 40 tenía porque tenía niños chiquitos, ni siquiera 40 tenía. Más o menos. Entonces, no más. A lo puede mejor ser más joven más todavía, pero más por ahí, no sé. El caso es que, bueno, nosotros nos asombramos porque la esclerosis múltiple, no nada más dejas la andadera, empiezas a correr, es incurable, de acuerdo a la ciencia médica, pero no para el Señor Jesucristo. Así es de que uno de los milagros más frescos, ¿verdad?, fue que ese señor dejó la andadera hasta ahora, después de 4 años. Él sigue sano, le dimos palabra también y profética de que iba a cantar y sí se dedica a evangelizar con guitarra, va a los lugares y incluso nos decía, después de eso pasaron como unos meses y nos mandaba mensajes para decir, ¿sabes qué? He vuelto al gimnasio. Unas semanas después ya andaba yendo al gimnasio y caminando no sé cuántos kilómetros. Pero empezó a caminar inmediatamente. A caminatas, correr. Sí, caminar muchos kilómetros muy rápido. Sí, porque anteriormente... Todo pasó muy rápido. Anteriormente nos dijo que él fue deportista, que era un deportista. Sí, pero antes de enfermarse nos dijo que él era una persona que se dedicaba al deporte, judo. De judo, ajá, imagínense, Judo, o sea, qué triste judo, qué triste es que una persona, incluso dijo que estaba muy feliz en uno de esos audios que nos mandaba, porque ahora ya podía jugar con sus niños, o sea, los niños habían nacido durante su enfermedad y nunca había podido jugar con sus niños. Salía ya, los llevaba fuera con los perros. Enfermo. Sí, claro. Sí, que ahora ya podía salir con sus niños a jugar, porque nunca a través de esa enfermedad nacieron, porque eran niños chiquitos y ya tenía ya años, imagínense 14 años, pues los niños nacieron cuando él estuvo enfermo, o sea, en la vida pudo haber jugado con sus niños y era la primera vez en la edad de sus hijos que podía su papá jugar con ellos a la pelota, salir, llevarlos a caminar en la bicicleta. Imagínate, qué gozo, ese es el gozo que da el Señor y eso es uno de los milagros, hablando de la sanidad. Cuando es la sanidad progresiva, de personas que oramos ahí por ellas, se les declara la sanidad y se echa fuera en autoridad la enfermedad. Y después de eso, pues los ves, muchas veces dicen, sí, sentí como algo salió, pero pueden salir a lo mejor todavía. Hablando de mi hermana Irma, por ejemplo, fue una sanidad también, digamos, progresiva, rápida. Mi hermana tenía una enfermedad degenerativa, también progresiva, de acuerdo a los médicos, ya no iba a poder caminar, iba a ir de mal en peor y tenía también unos 40 años por ahí, 45. El caso es que primero estuvo en andadera y le hicieron hasta una operación, ella seguía con los dolores, no había cura médica, hasta que, bueno, ella empezó más a meterse a la palabra, a entender más que la sanidad es para ella, y pues así de a poco dejó la silla de ruedas, después andaba con andadera, luego andaba con muletas y andaba con una muleta cuando llegamos a predicar una de las veces a Puebla y estábamos en la casa de ustedes allá en Puebla y mi esposo la ve y le dice, oye Irma, ¿quieres ser sana? Irma dice, claro,
porque claro, siempre le preguntamos a la gente, porque uno de los obstáculos es que hay gente que ya se acomodó también a la enfermedad y te puedes hacer así, bueno, yo estuve en silla de ruedas, bueno, ya pues gracias a Dios ya la dejé, ahora ya nada más con muletitas, con una, bueno, pues a lo mejor con una y dices, pues ya estoy mejor que antes, ¿no? Entonces, obviamente que si ella, Dios la hizo bien, pues no tienes por qué andar con una muleta, ¿verdad? Si crees que Dios te sana completamente. Entonces le pregunto, dice, claro que sí quiero ser sana. Bueno, oro por ella en autoridad, como se ora, y ahorita les vamos a decir cómo se usa la autoridad, porque es muy importante. Pero bueno, Irma se fue, ahora sí que tomó su muleta, se fue a su casa. Al otro día fuimos a predicar una iglesia, era domingo, y llegó y me senté a platicar con ella después de predicar, y me dice, oye Eva, ¿no me ves algo raro? Y yo pues la veo, ¿no? Físicamente, pues no sé, traes algo, maquillaje diferente, la ropa, la verdad, no sé, dice, ¿no ves? Ya no traigo la muleta. ¿Cómo? Dice, no, mira, la dejé en la casa, vengo andando por fe. Y bueno, desde esa vez jamás volvió a usar la muleta, la pierna la usa para subir, bajar, ella camina muchísimo, vive en un segundo piso con unas escaleras difíciles, ella sube y baja, está feliz por lo que el Señor hizo. Y vemos que, ¿verdad? Fue una sanidad, digamos, progresiva, pues de un día a otro, pero hay progresiva que puede tardar un poco más, pero bueno, así en corto para poder avanzar en cuanto a lo que es orar con usar la autoridad, porque es un punto que hemos visto que la gente al orar, ok, ya tienen la fe que Jesús sana, que los quiere sanar, que es la voluntad de Dios que ellos sean personalmente sanos, que el tiempo de Dios pues ya fue, pero cuando se trata de usar la autoridad que Cristo Jesús nos ha dado en contra de la enfermedad y las dolencias, la gente no la usa. ¿Qué nos puedes decir de esto, Heikki? Sí, oramos bíblicamente por las personas, por enfermedades. Tenemos que usar autoridad que Jesús nos ha dado. Porque cuando Jesús mandó a discípulos a predicar evangelio y orar por los enfermos, Jesús dijo a ellos que predica evangelio y sana las personas. Sana a los enfermos, amén. Sí, es como mandamiento para nosotros sanar a la gente. Para todos. Para todos, sí. Eso es muy importante. Es bíblico. Es un poco incorrecto orar en la manera que Dios ven y sánalo. Pues no un poco, bastante incorrecto. Bastante incorrecto. Si la Biblia lo dice, porque, okay, no en una manera no es nada incorrecto, pero no es efectivo tampoco. Pero en la Biblia no enseña a nosotros orar en esa manera. Biblia enseña que usamos autoridad que tenemos en el nombre de Jesús, usamos poder del Espíritu Santo que Dios nos ha dado para orar por las personas, para hacer milagros, sanidades y echar afuera a los demonios. Entonces, como podemos ver resultados. Es una tarea para cada uno, para nosotros y para ustedes, donde nos están viendo. Si no lo has ejercitado, pues es tiempo de que empieces a orar tú personalmente por los enfermos. La Biblia no está diciendo otra cosa más que nosotros seamos cristianos nacidos de nuevo, entendamos que es la tarea que Dios nos ha dado, que nos ha dado la autoridad a través de Jesús, a través de su nombre, a través de su sangre, a través del Espíritu Santo que mora en nosotros. Y bueno, muchas veces la gente por eso no puede muchas veces en fe obrar, porque también les falta. Bueno, eso es otro tema que vamos a dar en otro podcast. Este es el podcast En Armonía con Heikki y Evangelina Tácala, por cierto. Y bueno, en este tema especialmente hablando de la sanidad, que el recibir el bautismo del Espíritu Santo, eso es para otra vez, porque es de extrema importancia, porque muchas veces, Heikki, yo entiendo que también sin el bautismo del Espíritu Santo, por eso a la gente se le hace difícil salir a orar por los enfermos, porque es el Espíritu Santo de Dios, el poder de Dios, el investimiento, la investidura, la señal de hablar en lenguas, la que nos da, la que nos empodera para salir a orar por los enfermos, no religiosamente, sino con el poder de Dios en nosotros y por nosotros. El bautismo del Espíritu Santo, porque muchos crédulos todavía
que no cristianos, cristianos que no han recibido el bautismo del Espíritu Santo. Eso es para el próximo La Biblia podcast. dice que todas las personas que creen en Jesús pueden orar por los enfermos y Dios los va a sanar. Pero otra cosa es cuando tienes poder del Espíritu Santo, después recibir bautismo del Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo, es mucho más efectivo todavía. Claro. Obvio. Porque ¿por qué? Porque el Señor Jesús les dijo a los apóstoles, si a ellos se los dijo que estuvieron 3 años con Él, comiendo, conviviendo, siendo discípulos, les dijo, no salgan de Jerusalén hasta que sean investidos con poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Entonces quiere decir que por eso muchas veces no puedes ni salir ni a la esquina, ni orar por tu suegra porque te sientes como atado sin poder. Entonces es otra cosa que necesitas y lo vamos a dejar para otro podcast. Pero en sí, cuando estamos con el poder de Dios, en el poder de Dios, sabemos que tenemos la autoridad y hay que orar. Digamos que la gente nos pregunta también, bueno, ¿cómo puedo conservar mi sanidad? Pues una de estas cosas que le enseña la Biblia es que nosotros en fe tenemos que también echar fuera la enfermedad. Ok, alguien ya oró por ti, que ya tú sentiste la sanidad, pero pasa, o ya concretamente la estás viendo, pasa que regresan los síntomas. Y nos han preguntado tanto en México como en Finlandia, ¿es posible que una persona que se oró por ella y sea sano vuelva, te acuerdas de Mirka, regrese los síntomas? Y decimos sí. ¿Por qué? Porque el enemigo es el que vino a robar, destruir, a matar. Entonces, siempre está queriendo volver con algo, ¿verdad? Pero cuando tú sabes que por las llagas de Jesús ya fuiste sano, sabes cómo guardar ahora sí que tus límites y orar en fe y con la autoridad de Cristo Jesús y echar fuera los síntomas. A la presencia de un síntoma, simple y sencillamente, como hacemos yo personalmente, en el nombre de Jesús estoy sintiendo otra vez el dolor de cabeza que por mí ya oré, ya se fue y de pronto otra vez te vas dolor de cabeza en el nombre de Jesús. No estoy diciendo, Señor, ay, por favor, sáname de la cabeza. No, yo tomo autoridad y le hablo, como dijo el Señor Jesús, háblale a la montaña, le habló a la tempestad y la reprendió. De la misma manera, así hacemos con la enfermedad y le ordenamos que se vaya en el nombre de Jesús. Esa es la manera de entender que tenemos la autoridad de Cristo Jesús y usarla, porque no tiene caso que tengas la autoridad de Jesús. Alguien te da un papel, dice, ¿sabes qué? Aquí está una carta poder, aquí está, y con esto tú puedes ir a sacar dinero del banco, puedes ir a sacar tu tarjeta de crédito, puedes hacer todo con esta carta poder. Y la tienes ahí guardada, la carta poder. No tienes la licencia, no has ido a sacar la licencia porque no sabes cómo, no puedes ir a sacar dinero del banco porque piensas que no tienes el poder, pues ahí está la carta poder para que, ¿sabes qué? En el nombre de esta persona yo tengo la autoridad para que me den el dinero, para que me den estos papeles, ¿verdad? Entonces, de la misma manera, la autoridad de Cristo Jesús nos da la llave, las puertas para recibir lo que ya... para mantener, ya lo recibimos en Cristo Jesús, ahora manténlo y apropiate de él, ¿verdad? ¿Algo más que nos quieras decir, Heikki? No. Bueno, pues esperamos que esto les ayude. Ya hemos cubierto mucho. Esperamos, ¿verdad? Pero bueno, les damos gracias por estar en este podcast. Tenemos temas muy importantes, compártanlo y cada uno de los que están ahí, recuerden que tú tienes una misión también, que si Cristo Jesús usó los milagros y las sanidades para atraer a las multitudes, seríamos muy orgullosos de decir, yo no necesito eso para que la gente venga a Cristo, yo les voy a regalar mejor esto o el otro. Sería orgullo no querer obrar como Cristo Jesús y pensar que con otros métodos vamos a poder hacer lo que Él hizo. Tenemos que someternos a la palabra de Dios y ver qué métodos, qué usó el Señor Jesús, y todo esto, si le podemos llamar método, ¿verdad? Más bien es el poder de Dios obrando por amor a la gente enferma, por amor a los necesitados. Si nosotros vemos a la gente con el amor de Cristo y queremos ayudarles con la palabra de Dios, vamos a querer ir a sanar a los enfermos y teniendo, ¿verdad?, las claves que están en la Biblia, ¿verdad?, podemos ver mejores resultados. Ok, pero puedes orar por los enfermos antes que acabamos. Bueno,
Y ahí donde estás, si tienes alguna enfermedad, algún síntoma, incluso diagnosis, hay gente que está mirando este audio, escuchando, y tú tienes que ir a hacerte unos estudios y te han dicho que tienes tal diagnóstico. Dios te está diciendo en este momento que el mejor diagnóstico es el diagnóstico que está en la palabra de Dios, que por las llagas de Jesús tú ya fuiste sano. Ahora apropiate de tu sanidad y ve con fe ahí a esos estudios, y sea cual sea el resultado, tú tienes que creer en la sanidad divina, porque se va a venir a ver en esos papeles. Y gracias, Padre, porque tú estás sanando en este momento a la gente a través de tu Espíritu Santo. Tu palabra dice que tú enviaste la palabra y lo sanó. Hemos enviado tu palabra, hemos enviado la palabra escrita en Isaías, que por las llagas de Jesús hemos sido sanos. Hemos enviado la palabra en Santiago, que orad unos por otros y serán sanos. Y creemos, Señor, en tu palabra escrita, creemos en tu autoridad, y en el nombre de Jesús yo tomo poder y autoridad sobre todo poder de Satanás que está ahí poniendo, para empezar, en gente que tiene temor precisamente de ir a sus estudios, temor precisamente de los resultados. Tomo poder y autoridad en el nombre de Jesús y declaro que a ti no se te ha dado espíritu de temor, sino de amor, de valor y de dominio propio en Cristo Jesús. Y gracias, Padre, porque la fe puesta en ti, Señor, no es nada más que en ti, es la que nos va a llevar adelante. Gracias, Padre, porque están en este momento tumores, se están deshaciendo en el nombre de Jesús. Se están deshaciendo en el nombre de Jesús. Tumores, hay una persona que tiene un tumor en el pecho y se le está deshaciendo ahora por las llagas de Jesús. Ya eres sano, tu tumor completamente te deshaces en el nombre de Jesús. Problemas en los ovarios, ahora quistes en los ovarios en el nombre de Jesús. Problemas para ovular en el nombre de Jesús ahora son sanas y restaurados por las llagas de Jesús, esos ovarios en el nombre de Jesús. Problemas para menstruar especialmente, ahora se regulariza esa menstruación en el nombre de Jesús, y esos dolores terribles se van ahora también en el nombre de Jesús. Migraña, en el nombre de Jesús tomo poder y autoridad sobre toda migraña que entró a través de trauma. Tú ahora estás entendiendo que hay un trauma que le abrió la puerta a esa migraña en el nombre de Jesús. Perdónate, suelta toda amargura y todo temor en el nombre de Jesús y declárate sano. Esa migraña se va, no vuelve jamás en el nombre de Jesús. Espíritu de temor que traes esa migraña, sal fuera en el nombre de Jesús. Esa oscuridad ahora se va, porque tú eres hijo de luz y no de tinieblas. No tienes que estar cerrando ya las cortinas cuando está el problema en la cabeza, lo que es la migraña, se va ahora por las llagas de Jesús. Toda llaga que está ahí en tu alma y que le abrió precisamente el problema a esa migraña se va ahora en el nombre de Jesús. Ahora suelta eso en el nombre de Jesús. Tú sabes lo que es, y gracias, Padre, porque el reumatismo también está saliendo y siendo sanado. Y todo aquel que ahora ha clamado sanidad en el nombre de Cristo Jesús, reciba su sanidad. Amén. Y gracias, Padre, porque lo que tú haces, Señor, se testifica. Y vayan y testifiquen, y si tienen manera de escribirnos, de comentarnos, por favor manden sus testimonios, porque es para darle gloria y honra al Señor. Bendiciones, y que Dios les siga usando con poder. Gracias. Bye, bye. Bendiciones. Hasta la próxima. Hasta la próxima.